Bienvenidos a mi canal, que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad quiero hablarles sobre lo que es la unción. Debido a que la unción hoy día se ha definido de muchas formas. Hoy podemos encontrar unción de finanzas, unción de risas, unción de borracheras. No sé, hay tantos tipos de unción que ya ni siquiera recuerdo los nombres, pero hay muchas manifestaciones extrañas hoy día en la iglesia. A esas diferentes manifestaciones le catalogan de unción. Pero ¿qué es realmente la unción? Para comenzar, quiero definir que la unción, de acuerdo a las escrituras, sus antecedentes en el Antiguo Testamento, es definida como la porción de aceite que se echaba en un cuerno de carnero o de vaca y se mezclaba ese aceite con diferentes especies machacadas. Se convertía en un aceite perfumado u oloroso, y entonces cuando Dios daba instrucciones a los profetas, ellos iban y escogían a personas o ungían o derramaban eso sobre la cabeza y la dejaban correr por todo su cuerpo, por la barba, como dice la Biblia, y hasta el borde de la vestidura. Eso era la unción realmente. Consistía de aceite perfumado, una especie de perfume preparado por los profetas y por los sacerdotes por instrucción de Dios, y ellos eran los encargados de ungir. Los sacerdotes también podían ungir. Ese es el concepto original de lo que es la unción. Aceite derramado sobre la cabeza de los escogidos por Dios. ¿Y qué implicaba esto? Implicaba que el Espíritu de Dios iba a venir de cuando en cuando para traer nueva revelación o traer verdades o profecías al pueblo de Dios. Básicamente Dios revelaba su voluntad por medio de los profetas, y había 4 tipos de ungidos. Número 1, los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jueces, reyes, sacerdotes y profetas. 4 tipos de personas a quien Dios ungía o Dios decía que había que ungir. Y eso significaba en el Antiguo Testamento que esas personas eran distinguidas por Dios y la verdad de Dios era revelada por medio de esos 4 tipos de personas, especialmente los sacerdotes, los reyes y los profetas. Básicamente la unción implicaba que el Espíritu de Dios vendría de cuando en cuando sobre estos 4 tipos de personas, repito, especialmente los sacerdotes, los reyes y los profetas, y Dios inspiraría la palabra que se necesitaba para el momento. El Espíritu de Dios no permanecía en ellos. El Espíritu de Dios venía, hacía su función, revelaba, inspiraba y se iba. Era intermitente, era esporádico. Venía, inspiraba y se iba. Pero solamente lo hacía sobre los ungidos, sobre los distinguidos de Dios. Podemos decir entonces que los ungidos, de acuerdo al Antiguo Testamento, eran personas distinguidas por Dios, escogidas por Dios, personas seleccionadas por Dios para cumplir un propósito definido, sobre el cual el Espíritu de Dios iba a venir esporádicamente o de cuando en cuando para inspirar, para guiar, para manifestar la voluntad de Dios y luego irse. Ahora, en el Nuevo Testamento, la unción es el Espíritu de Dios en nosotros, en los cristianos, en los que hemos creído en Cristo. La unción consiste en que el Señor Jesús nos ha dado su Espíritu Santo y está en nosotros. La diferencia entre los ungidos de hoy y los ungidos del Antiguo Testamento es totalmente opuesta. Vean, por ejemplo, lo que dice 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. Jesús puede ungir porque Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta, y también es el juez del universo. De manera que Jesús tiene los 4 oficios en Jesús. Jesús es el ungido, es llamado no un ungido como los profetas del Antiguo Testamento, que eran un ungido, se le llamaba un ungido. Hay un ungido de Jehová, pero con respecto a Cristo, Jesús no es un ungido, Jesús es el ungido, porque en Él están los 4 oficios: rey, sacerdote, juez y profeta. De manera que Él es realmente el ungido. Y ese ungido es catalogado por el apóstol Juan como el santo, también definido, ¿no? En un artículo determinado que es el santo. Y dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Acaso la unción del santo nos hace omniscientes porque dice y conocéis todas las cosas? No. Bueno, en el contexto Juan está hablando de unas personas que se habían inmiscuido en la iglesia, estaban atemorizando a la iglesia o enseñando a los creyentes de una manera errónea, diciendo que el Padre no existía, que el Hijo no existía, que era una sola persona. Bueno, había una confusión allí tremenda. Los gnósticos estaban metidos en la iglesia en ese momento, y él le dice, no, nosotros no tenemos necesidad de esto. Todas las cosas, según el contexto, se refiere a lo que ellos habían oído desde el principio. Vean lo que dice, no os he escrito como ignorantes de la verdad, como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ellos conocían la verdad. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál era la mentira? Dice, ¿quién es el mentiroso? Aquí viene la mentira. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso era lo que se estaba viendo en las iglesias en ese momento. Se estaba viendo que se estaba negando a Jesús, se estaba negando al Padre.
Y él le dice, ustedes conocen la verdad. Y dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Había quienes negaban al Hijo y había quienes negaban al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces, ¿qué es todo? Conocéis todas las cosas, lo que ellos habían oído desde el principio. No se refiere a la totalidad porque nosotros no somos omniscientes, sino que conocemos la doctrina del Señor. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, ¿cuál es la evidencia de que realmente yo he sido llamado por Dios y yo soy cristiano? Que la verdad de Dios permanece en mí. Yo mantengo los principios que se han oído desde un principio, lo que es tradicional en la iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí. Y dice, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo tengo que tener una evidencia de que realmente el Padre está conmigo y soy un hijo de Dios y también soy un ungido de Dios. Yo no soy el ungido de Dios, pero soy un ungido de Dios, porque me ha ungido el Santo, que es Rey, Sacerdote, Juez y Profeta, Jesucristo. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, vean ustedes, la unción, refiriéndose al Espíritu de Dios, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué pasa? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es la unción en el cristiano que ha sido dada por Jesucristo. Dice, la tenemos por el Santo, por Jesucristo. Esa unción se distingue de la unción del Antiguo Testamento porque en este momento la unción permanece en nosotros. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos la unción del Santo y esa unción ya no es intermitente como en el Antiguo Testamento. El Espíritu no viene de cuando en cuando para hablarme o para guiarme, sino que ahora yo lo tengo permanentemente. ¿Y cuál es la función de la unción? Iluminarme sobre la palabra de Dios. Cuando leo las escrituras comienzo a entender lo espiritual, porque en la Biblia Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida y han de discernirse espiritualmente, dice el apóstol Pablo. Y esa es la función del Espíritu de Dios, que cuando yo leo, el autor de esa palabra, que es el Espíritu de Dios, me puede iluminar, no darme nuevas revelaciones como lo hacía en el Antiguo Testamento. La unción tenía la función de dar nuevas revelaciones. Hoy día la unción o tuvo la función de dar nuevas revelaciones en la era apostólica, pero hoy día no hay nuevas revelaciones porque ya el canon bíblico se cerró, pero sí nos ilumina sobre lo que Dios quiso decir en su tiempo para la gente específica y también para nosotros, y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Nos enseña cómo aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas y nos da discernimiento para saber qué es la verdad y qué es lo falso. Cuando escuchamos predicadores, cuando escuchamos gente que dice ser gente de Dios, el Espíritu de Dios se activa inmediatamente en nosotros y nos da ese discernimiento para decir esto es verdadero y esto es falso. Entonces, esa es la funcionalidad o la función que tiene la unción hoy día en el creyente. Y lo mejor de todo es, y esto lo quiero enfatizar, permanece en vosotros. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque hay unas tendencias que dicen, recibe la unción, y te soplan y te quieren empujar y venga para acá, para el púlpito, que te voy a poner la mano para que recibas la unción. No. La unción no me la da ningún hombre. La unción me la dio Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y al escogerme. Y yo he recibido la unción cuando he venido a los pies de Jesucristo. Y esa unción, una vez que yo la he recibido, permanece en mí, no es intermitente. Sea que yo la sienta o sea que yo no la sienta, yo tengo la unción. Esa es mi fe, esa es mi convicción, porque el Señor lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que yo no tengo que ir a nadie para recibir la unción. No tengo que ir ante un medium para yo recibir la unción, un intermediario, porque parecemos más bien que estamos aplaudiendo hechiceros dentro de la iglesia. Vamos allá, mira, yo tengo la unción, voy a transmitirte la unción de profeta, la unción de finanza, la unción de risa, la unción de borrachera. Eso es herejía total. La Biblia no habla de ese tipo de unción. Solamente la unción que tenemos nosotros, el Espíritu habitando en nosotros, que nos permite iluminarnos, que nos permite entender las Escrituras, discernir entre lo verdadero y lo falso, y lo mejor es que permanece en nosotros, ya sea que la sintamos o que no la sintamos. Está en nosotros y tenemos que tener esa fe. Eso es la fe, convencidos de que lo que Dios prometió es verdad. De manera que esa es la unción. Permanece en nosotros, no es intermitente. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para recibirla, porque también he visto algunos cristianos que van a ayunar, van a orar para recibir más unción. No, eso es falso. Porque entonces estamos contradiciendo las Escrituras. La unción no se va y no se viene, ni se obtiene por ayuno ni por oración. La unción fue dada por el Santo a mi vida, y por supuesto que yo tengo que tener oración, y si quiero ayunar puedo hacerlo. Eso no estoy en contra de esas cosas, pero lo que es herejía sí hay que denunciarlo. La unción no se obtiene por orar o ayunar
ayunar o buscar de Dios o irme a una montaña, aislarme, o porque alguien me la imparta o me sople o me tumbe o me ponga las manos. No, la unción yo la recibí del Santo. Dice la Biblia, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ya les dije que son todas las cosas. Todas las cosas se refiere a la doctrina del Padre y del Hijo y a lo que hemos oído desde el principio y a tener ese discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Entonces nosotros necesitamos entender que la unción permanece en nosotros, está en nosotros. ¿Acaso no es eso maravilloso? Que el Rey, sacerdote, juez, Señor y profeta nos haya ungido, siendo Él el Santo, nos ha ungido para que esa unción permanezca en nosotros. No está condicionada ni en el tiempo, sino que está en nosotros hasta que Cristo regrese. Y está haciendo una obra redentora, una obra salvífica, está haciendo una obra de transformación. El que comenzó la obra en vosotros, dice Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice, el que comenzó la obra en vosotros. ¿Quién comenzó la obra en vosotros? El Espíritu de Dios fue el que comenzó la obra en cada uno de nosotros. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y vinimos a los pies de Cristo. Nos mostró a Jesús. Entonces, ese espíritu que está en nosotros, esa unción que está en nosotros, nos va diciendo, nos va transformando progresivamente a la imagen de Jesucristo. Ese que comenzó la obra en nosotros, nos la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Yo jamás voy a llegar a ser perfecto mientras esté en esta carne, pero el Espíritu de Dios cada vez me hace ser mejor a medida que la palabra de Dios entra a mi vida. Y la otra función que hace la unción o que hace el Espíritu de Dios en nosotros es que nos da discernimiento de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy en tentaciones, bajo tentaciones o en pruebas, inmediatamente Él se activa en mi conciencia y comienza a traerme la palabra y las escrituras, comienza a recordarme la palabra de Dios a mi vida y luego yo comienzo a decir, oh, esto es lo que dice la escritura, pero no es porque yo soy ágil. El Espíritu de Dios me recuerda cuáles son las promesas de Dios y cuáles son los peligros que hay frente a la tentación. Y es allí donde yo me mantengo firme y esa es una de las funciones que hace el Espíritu de Dios, la unción de Dios en nuestras vidas. No necesito que alguien me imparta la unción, no necesito ningún otro tipo de unción. La única unción verdadera es la que ha sido dada por el Santo, que nos permite estar firmes en la doctrina, estar firmes en la doctrina del Padre y del Hijo y estar discerniendo entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Y está en nosotros permanentemente y va haciendo un trabajo de transformación. El camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso se logra gracias al Espíritu de Dios. Seguro que si usted es cristiano desde hace 10 años, usted no es el mismo que cuando comenzó. Cada vez ha sido mejor y se va transformando en la misma imagen de Jesucristo, como dice la Escritura. Porque el Espíritu utiliza la palabra, la unción que está en nosotros utiliza la palabra para irnos transformando y para que nosotros vayamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. Esa es la función de la unción. No hay ungidos hoy día como una casta especial. Todos los creyentes somos ungidos. Y quiero aclarar esto antes de terminar porque hoy día los pastores se creen ungidos. Y hay un movimiento llamado el movimiento apostólico y profético que dice nosotros somos los ungidos y hay del que hable de mí. No, no, no. Los ungidos en el Antiguo Testamento eran 4 tipos de personas: reyes, sacerdotes, jueces y profetas. Hoy día ungidos somos todos los cristianos. De manera que no hay una casta superior o más especial por la unción. Todos nosotros tenemos la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. De manera que no se dejen engañar ni se dejen manipular por aquellas personas que pretenden saber más de las Escrituras. Usted conoce las Escrituras y si no la conoce, vaya a Juan. Juan nos está diciendo en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, que vosotros, ustedes y yo conocemos todas las cosas porque tenemos la unción del Santo y que esa unción permanece en vosotros. No vaya a nadie a buscar nuevas unciones, nuevas revelaciones, porque nosotros tenemos ya al Espíritu de Dios. Nosotros conocemos al Espíritu de Dios y lo tenemos dentro de nosotros y permanentemente en nosotros. Permanece en vosotros, no es intermitente. Que Dios les bendiga y que puedan ustedes discernir por el Espíritu de Dios que está en ustedes que lo que hemos hablado es la verdad. Amén.